Baixapa ñañe punu yeima ko ñanere Mbiapo herava Guarani ñaneñe'ẽ ha osẽva yvytupepore puhoe Sazón rupive Radio Libre 1200 AM rupive rome'ẽ PM ore maitei horyvéva ha ñimétahína peteĩ aravo pukukue javeve ñañomongeta hag̃ua ñaneñe'ẽ Guarani rehe ha upekuéva aveipe ñane retã reko, ñane retã rembikuaa, ñane retã rembiasakue ko tembiapo g̃uahẽ PM Ateneo de Lengua y Cultura Guarani rupive ha'evahínape omyasãiva ñaneñe'ẽ Guarani Paraguay tuichakue javeve. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa Guaraní Ñaneñe'ẽ, aquí por Radio Libre 1200 AM. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Pocoy Arabombo Japui Araboí. Estamos en el tercer día, el 3 de junio del 2017, y vamos a compartir con ustedes esta hora, una hora de programación de 7 a 8 de la mañana, compartiendo, como les decía, canciones, compartiendo conocimientos sobre nuestra lengua guaraní, algunas informaciones sobre la actualidad de nuestro Abañe'ẽ y de nuestra cultura popular, y sobre todas las cosas con el ánimo de fortalecer nuestra lengua guaraní a nivel nacional y también a nivel internacional. Peteimba acointe Eva Yepio Pavavepe o ñaneretãme heta ohasa asyrire Guarani ñe'ẽ mbeguekatu pe oñakãrapu'ã oho ko'ág̃a ñande jaguereko heta tapicha kuimba'e, kuña, mitã, mitãrusu kakuaáva, ohecharamóva omomba'eguasúvape ñaneñe'ẽ ikuaaháicha heta ára tapichakuéra oñe'ẽhague rehe Guaraníme oñemboykékuri. Oĩ heta ñande rapicha ohasa asýva pe oñesũ oñe'ẽhague rehe Guaraníme, ojeja'o oñe'ẽhague rehe Guaraníme ha pe mba'e iporãva ko'ág̃a jaguerekóva pe Guarani mbeguekatúpe ha'ehaguéicha PM ojehecharamojeýi, oñemomba'eguasujey, oñakãrapu'ãjey oho pe mba'e tuichavéva jaikuaáva opavavehína pe ñane retã Ley Guasu ja'éva castellanope Constitución Nacional, upépe oñemopyenda mbaretépe ñaneñe'ẽ oĩhína pe artículo 140 he'íva Guarani ha Castellano ha'eha ñane retã ñe'ẽteete ha jaguerekoháve ñane retãme umi imboguivéva ñe'ẽ péva ñambohasátamo Castellanope he'iséhína pe jaguerekoha heta ñe'ẽ sa'ive tapicha ipurúvape ahína varias lenguas, varios idiomas hablados en este caso por las minorías étnicas. Nosotros tenemos que recordar siempre que además de las comunidades indígenas nativas originarias que hablan guaraní, también existen varias otras que hablan idiomas muy distintos, muy diferentes al guaraní, y que al igual que el guaraní también están protegidas por la Constitución Nacional. La Constitución entonces reconoce al guaraní y al castellano como lenguas oficiales de la República, como así también a todas las lenguas de las minorías étnicas. Esto incluye lo que mencionaba, lenguas nativas, como también el caso de las lenguas de los inmigrantes que hoy viven en el Paraguay. Todo eso está reglamentado a partir de lo que hoy conocemos con el nombre de la Ley de Lenguas, ñe'ẽnguéra ley, ya es guaraníme, y esa Ley de Lenguas creó una instancia gubernamental que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que hoy tiene como ministra a la profesora magíster Ladislao Alcaraz de Silvero, y es en esa instancia donde se desarrollan actividades, proyectos y actividades a nivel de Estado, a nivel de gobierno,
en salvaguarda de las lenguas que se hablan en nuestro país, en el Paraguay. Peapetimba y ponaba cointe ñane mandua, que hubiera cojajina ñane también pe ni en güera ley ya eva, ley de lenguas. Apearu pibe, getamba eco anga oye yapo, y ma bendica tuiba oye yapo. También tenemos que recordar que pasó mucho tiempo para que se produzca la reglamentación de ese artículo 140. Muchas instituciones, entre ellas nuestro Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, como también el Taller de la Sociedad Civil, la Comisión Nacional de Bilingüismo, la Secretaría Nacional de Cultura, la Fundación Iwimananei, llevaron adelante una campaña muy intensa que finalmente tardó 18 años para lograr, en este caso, la sanción, la aprobación, perdón, la promulgación de la Ley de Lenguas. Y con ello, como mencionábamos, la creación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Todavía, de hecho, existe una cantidad bastante importante de acciones que se tienen que llevar a cabo para dar a nuestras lenguas el sitial que les corresponde. Y eso en este caso también se desarrolla a partir de la gestión de muchas instituciones que a manera privada, o particular, se dedican a la promoción, a la difusión, al fortalecimiento de las lenguas. Nosotros, como institución que somos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, desarrollamos parte de esas actividades y también es importante recordar a la institución más antigua en el Paraguay en la promoción de la lengua guaraní, creada en el año 1961 y que es el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, conocido con las siglas, IDELWAP, que fue creado por el ilustre ciudadano paraguayo doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa, responsable de la creación del IDELWAP y también de la incorporación del guaraní en la Constitución del año 1967, así como también de la creación de la licenciatura en lengua guaraní en la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, hoy, en el inicio de nuestro programa, al hacer esta recordación de la importancia que tiene la Ley de Lenguas en el Paraguay, la creación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas también, queremos recordar y queremos reconocer el valioso trabajo desarrollado por mucho tiempo por el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, que hoy lleva el nombre de su creador, de su fundador, el profesor doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa. Ya empezamos te coteamos para vete y cua coñaneretame oñja está a ti omba apoa guaraní recupape oñja a omiasai peña neñe tuisa haisa ha ejahuisa pm y del WAP ha epeteiva Hambueva, Jinape, Geraba Instituto Superior de Lenguas, Pepe Oinge Tatapisa Oñe Morandúa, Guaraniñe M. Con esta recordación también queremos mencionar que en esta semana tuvimos unos acontecimientos muy importantes en lo que hace a la lengua guaraní. Una primera actividad fue la del martes pasado, cuando se presentó la traducción de la famosa historieta Mafalda al idioma guaraní. Ese trabajo de traducción al idioma guaraní lo desarrolla la profesora magíster María Gloria Pereira de Yaquet. Ella es miembro de la Academia de la Lengua Guaraní y es también docente del Instituto Superior de Lenguas. Hasta no hace mucho fue directora general de currículum del Ministerio de Educación y Ciencias. Así es que desde nuestro programa y en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní expresamos nuestras felicitaciones a la profesora María Gloria Pereira de Yaquet por ese valioso trabajo que hoy posesiona el guaraní en un sitial distinto, nada más y nada menos que al traducir al guaraní la versión guaraní en este caso de la historieta conocida mundialmente que es Mafalda. Por otra parte, este día jueves pasado se realizó una conferencia
acerca de la consolidación del hebreo como lengua moderna y la presencia, en este caso en nuestro país, de un lingüista israelí, Yair Or es el nombre del lingüista. Él estuvo desarrollando una conferencia a académicos, a docentes y estudiantes de lengua guaraní en la sede de la Academia Diplomática y Consular de nuestro país, y sobre todas las cosas puso de relieve el proceso que el hebreo, ya una lengua prácticamente desaparecida, que ya no tenía hablantes nativos, volvió a recuperar un valioso espacio y hoy es una lengua moderna hablada en el Estado de Israel. Entonces, con estos dos acontecimientos de esta semana, la presentación de la versión guaraní Mafalda y la presencia de este lingüista israelí, hablando de cómo una lengua que prácticamente desapareció, al no tener ya hablantes, volvió a resucitar y hoy en día es una lengua hablada, escrita por una gran parte de la población israelí. Pesa ñamoño perumbe katuku ñanere mbiapo ko a mandu aye yapo akwereje a ñañe pino hangwa ñahenduta bete pura heje pide guaisa o pura hita ñande pe atijeraba evolución a hakuera hendukata ñande bete pura hejeraba Itapúa Potí o jaiba akwe Luis Acosta hambo pura heiba akwe Juan Carlos Soria. Vamos a pedirle a nuestra compañera Claudia Inoue que nos haga entonces escuchar Itapúa Potí.